Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 31 de enero de 2025. Hoy no solo acaba el mes, es último día de mes, también acaba una semana en la que uno de los grandes protagonistas, tal vez el protagonista principal en el panorama informativo, ha sido García Ortiz, el fiscal general del Estado. Saben ustedes que declaró el miércoles, el día 29, antes de ayer, ante el Tribunal Supremo. Bueno, y esa declaración pues fue muy llamativa, hasta el punto de que los observadores, digamos, habituales estaban muy perplejos. Se negó a contestar ante el juez, además con algunas, argumentaciones que dejaban en muy mal lugar el trabajo del juez instructor, que es juez del Tribunal Supremo. También hubo un comportamiento bastante poco comprensible, por lo menos para el común de los mortales, por parte de quien ejercía el Ministerio Público, que era la teniente fiscal del Tribunal Supremo. En fin, no quiero ahora recordar todo lo que ya fuimos comentando en esa comparecencia, pero es que esa comparecencia ha tenido una resaca que hoy se ha convertido en asunto informativo de primer orden. No porque los políticos estén unos defendiéndole, los del gobierno, que esto ya es un clásico, y otros, los de la oposición, pidiendo inmediatamente su dimisión, sino, fíjense, se ha producido hoy algo que a mí me parece que no tiene precedentes, pero tampoco estoy ya muy seguro, porque como vamos quemando precedentes conforme avanzamos en este terreno inhóspito de la información, pero en fin, yo creo que no hay precedentes. Fíjese, 13 de los 35 fiscales de sala, es decir, de los fiscales de más categoría que hay en España, no estoy hablando ya de asociaciones, sino de fiscales del Tribunal Supremo, le han dirigido una carta al fiscal general del Estado diciéndole que debe dimitir. Pero no porque fuera, inadecuado el hecho de que estando imputado siguiera siendo fiscal general del Estado, porque de eso ya le han pedido la dimisión con anterioridad prácticamente todas las asociaciones de fiscales. No, sino por su conducta, por su comportamiento durante la declaración que prestó ante el juez instructor del Tribunal Supremo. Es decir, que todo aquello que nos sorprendía, esto de que entrara por la puerta de autoridades, esto de que no contestara al juez, esto de que dijera que se habían invadido sus derechos constitucionales, etcétera, también ha sorprendido y mucho a 13 de los 35 fiscales de sala que hoy le han dirigido una carta. Y hay que tener en cuenta un par de cosas que me parece que también sirven para darle importancia a la carta que ahora vamos a comentar. En primer lugar, ahí no solo hay, fiscales que, si atendemos a las etiquetas clásicas, responden a lo que en el gobierno llaman fiscales conservadores. Ahí está, por ejemplo, María José Segarra, que fue fiscal general del Estado designada por Pedro Sánchez, la antecesora de Dolores Delgado, que es de la Asociación Progresista de Fiscales. Ahí está Javier Huete. Javier Huete es el jefe de lo penal de la Sala del Supremo, que fue el que recibió en la puerta al fiscal general del Estado antes de ayer, cuando él se empeñó en entrar por la puerta de autoridades para acudir en calidad de imputado a declarar ante el juez instructor. Son 13 de 35, es un tercio del generalato de la carrera fiscal. Bueno, ¿y qué dicen en esa carta? Vamos ahora a lo sustantivo. Nieto. En la misiva, los fiscales de sala sostienen que la comparecencia del fiscal general del Estado para declarar como investigado en el Tribunal Supremo, negándose a responder a las preguntas del magistrado instructor, es impropia de un Estado democrático de derecho. La citada carta ha sido suscrita por los fiscales de sala Javier Zaragoza, Antonio Narváez, Elvira Tejada, Consuelo Madrigal, José Miguel de la Rosa, Rosana Morán, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Javier Huete. Este es el fiscal jefe de penal que recibió a García Ortiz el día de su declaración en la puerta del Supremo. También ha sido suscrita la carta por Pilar Martín Nájera, Francisco Moreno, Manuel Moix y María José Segarra. Dos de las firmantes, Madrigal, miembro de la conservadora Asociación de Fiscales, y Segarra, miembro de la Unión Progresista de Fiscales, son exfiscales generales del Estado. En concreto, estos fiscales creen que la imagen del Ministerio Fiscal que el fiscal general del Estado representa, así como la institución misma que debe salvaguardar, están siendo sometidas a una tensión insoportable. La permanencia del fiscal general en el cargo, subrayan, provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía, una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales. También recalcan que el panorama se ve agravado por la insólita posición en que se encuentra la fiscal, la actuante en la causa, contraria a la lógica procesal más elemental. Se refieren a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, quien se está oponiendo de forma sistemática ante el
magistrado Ángel Hurtado a investigar a su jefe, pese a ser el principal imputado por la revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los fiscales de sala añaden que tal renuncia no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad, dejando intacta la presunción de inocencia. Bueno, si ustedes se preguntan qué valor tiene esta carta, la respuesta es, desde el punto de vista práctico, ninguna. Es decir, naturalmente ellos ejercen el derecho que tienen como ciudadanos libres que son en un país libre de dar su opinión. Hombre, son fiscales de sala. Estamos hablando del generalato de la carrera fiscal, pero esto no refleja nada más que un malestar que además ya conocíamos que existía en la carrera fiscal. O sea, cualquier persona que tenga fuentes informativas en el mundo judicial sabe que no solo los fiscales, también hay muchos jueces que no entienden y que además consideran que el fiscal general del Estado le está haciendo un daño no pequeño al prestigio de la institución. Había una información, me parece que hace 2 o 3 días, que firmaba Ketty Garat en The Objective, diciendo que el propio fiscal general del Estado era consciente del daño que le estaba haciendo a la institución y que era partidario de dimitir, y que era el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que le decía ni se te ocurra dimitir. No sé si es verdad o no es verdad, pero no me extrañaría que el propio fiscal general del Estado supiera que esta actitud que está manteniendo daña de una manera, yo creo que bastante irreversible, lo que es la imagen de la institución, y eso sería más grave. Pues claro, si tú como fiscal sabes que estás dañando el prestigio de la institución y no actúas en consecuencia por seguir una orden política del presidente del gobierno, todavía es peor. Pero bueno, esto ya me mete en otro berenjenal distinto. Bueno, les decía que... Puede que el Bizum que te deben desde hace un mes nunca vaya a llegar. Pero ¿sabes lo que sí llega ahora? Los trenes de Wigo al sur. Ahora ya puedes viajar entre Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla cuando quieras. Compra tus billetes para viajar entre Madrid y Andalucía desde solo 9 euros en wigo.com. Wigo, let's go. Entre los firmantes de esa carta hay fiscales que responden a etiquetas distintas, ¿no? Si damos por buenas las etiquetas que circulan en los medios de comunicación, pues hay progresistas, hay conservadores, pues en esta carta hay progresistas y conservadores. En todo caso, la asociación mayoritaria de fiscales en nuestro país es la Asociación de Fiscales, ya lo saben, cuya presidenta es Cristina Dexeus. Cristina, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué valor tiene para usted, Cristina, la carta que hoy hemos conocido? ¿Cómo la interpreta? Yo creo que es relevante porque es significativo que fiscales de la máxima categoría de la carrera fiscal estén llamando al fiscal general del Estado a una seria reflexión para que renuncie al cargo y poniendo en evidencia todo lo que ha supuesto, no solo la incoación de la causa ante el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, sino el hecho de que declarase ayer como investigado en su manteniéndose en su condición de fiscal general del Estado, con lo que eso supone para la dignidad de todos los fiscales. Hay un hecho en la carta que a mí me parece novedoso porque es verdad, y ustedes desde la Asociación de Fiscales, no solo ustedes, también otras asociaciones de fiscales, cuando se conoció la imputación de García Ortiz, le dijeron lo mejor que usted puede hacer por el prestigio de la institución, sin poner en peligro, por supuesto, sin poner en riesgo la presunción de inocencia, era quitarse del medio. Pero es que en esa carta que hoy hemos conocido, los 13 fiscales de sala que la firman dicen que la conducta de no contestar al juez añade todavía gravedad a su comportamiento. ¿Usted está de acuerdo? Sí. Totalmente. Yo podría haberla suscrito si fuera de primera categoría, la hubiera suscrito sin duda alguna. Es cierto que el comportamiento de Álvaro García Ortiz en esa declaración, ejerciendo su derecho de defensa, obviamente, sí pone también en entredicho su condición de fiscal general del Estado, porque él tiene encomendado, como tenemos toda la carrera, la defensa de la imparcialidad de los tribunales. ¿Cómo podemos interpretar una declaración en la que se pone en tela de juicio la imparcialidad del magistrado que dirige la investigación, a quien no se quiere contestar por parte del investigado, pues imputándole algo así como lawfare o la existencia de prejuicios contra el propio investigado? No es propio, no es digno de un fiscal general del Estado. Es incompatible mantener esa postura en el seno del procedimiento penal con mantenerse en el cargo representándonos a todos los fiscales. Está haciendo que perdamos credibilidad, que la imparcialidad de la institución peligre
nos está tensionando hasta extremos nunca vistos. A lo mejor yo me extralimito en mi valoración personal. Es una valoración personal que quiero someter a su criterio, que es desde luego mucho más fundado que el mío. Pero ya no solo, me parece a mí, vuelvo a repetir por segunda vez que es una opinión muy personal, que no solo puso en peligro la institución o el prestigio de la institución de lo que es la Fiscalía, sino también el propio Tribunal Supremo, porque el hecho de negarse a responderle al juez y el hecho de anunciar o preconstituir un argumento diciendo ustedes han conculcado mis derechos constitucionales, por lo tanto que sepan ustedes que voy a recurrir ante el Tribunal Constitucional si ustedes me condenan. Es decir, estoy contribuyendo a esta idea cada vez más consolidada de que el Tribunal Supremo ya no es el Tribunal Supremo, es un tribunal que está sometido a la casación del Tribunal Constitucional, que no es una pieza del Poder Judicial, pero que actúa de hecho como si lo fuera. ¿Me equivoco mucho en esa valoración, Cristina? No, ciertamente esa postura que asumió ayer Álvaro García Ortiz, el investigado Álvaro García Ortiz, fue precisamente la de ir preparando la siguiente etapa ante el Tribunal Constitucional, anunciando las violaciones de sus derechos fundamentales, etcétera, etcétera, para el caso de que pudiera ser hipotéticamente condenado. De todas maneras estamos, y esta es la última pregunta que le hago, ante un ejercicio legítimo del derecho al pataleo, ¿no?, por parte de estos 13 fiscales de sala. Quiero decir que no pasa nada, sencillamente constatamos que están enfadados y que están preocupados por el prestigio de la institución, pero nada más. Efectivamente, es que quien tiene que asumir la decisión de renunciar o dimitir es Álvaro García Ortiz. Los demás le han aconsejado a algunos, le hemos rogado y exigido otros, con argumentos jurídicos de peso y de calado para que renunciara al cargo y dimitiera. Y no dimite. Nosotros no podemos hacer, la carrera no puede hacer mucho más. No tenemos otros elementos de reacción. No hay posibilidad ninguna, estatutariamente hablando, de interesar desde el interior de la carrera el cese o la dimisión del fiscal general del Estado. Cristina, el Consejo Fiscal no tiene ninguna capacidad tampoco de reacción aquí. No podemos hacer más. Lamentablemente. Le agradezco mucho, Cristina, que nos haya atendido y perdón por interrumpir, que sé que usted estaba más de viaje en carretera, pero le agradezco que haya tenido la deferencia de atender nuestra llamada. Un saludo, como siempre, muy cordial y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estábamos hablando hace un instante con Cristina Exeus de esta estrategia que puso en marcha, yo creo que de manera claramente premeditada y además sin disimular, el fiscal general del Estado, de anunciar que él recurrirá ante el Tribunal Constitucional si es preciso. Por otra parte, tendrá derecho a hacerlo. O sea, yo no digo que esté haciendo algo a lo que no tenga derecho. Y hoy le han preguntado al ministro de Justicia precisamente por esta cuestión de los recursos, de las garantías que tiene el fiscal general del Estado. ¿Y qué ha dicho el ministro Bolaños? Tampoco es nada nuevo, no es para tirar cohetes. Él, bueno, mejor que lo oigan. Yo creo que España es un Estado de Derecho con un sistema de recursos y de garantías que hace que diferentes tribunales puedan conocer de la misma causa, que el propio juez tenga la oportunidad de conocer de nuevo los argumentos de las partes y por tanto yo creo que ahora es el momento de dejar trabajar al instructor, de dejar trabajar al Tribunal Supremo. Estoy convencido que la verdad va a prevalecer. Yo confío en nuestra justicia, confío en nuestro Estado de Derecho y por tanto estoy convencido que finalmente la verdad se conocerá. Sonrío porque, claro, lo que habría que preguntarle al ministro de Justicia es en qué momento considera él que llegaremos a conocer la verdad. Cuando haya una sentencia del Supremo, es decir, imaginemos, estoy fabulando, yo no digo que eso tenga que ocurrir y no quiero prejuzgar lo que va a pasar. Imaginemos que hay una sentencia condenatoria por parte del Supremo. Primero que se le abre un juicio oral, que eso todavía no ha ocurrido, ¿no? Pero estoy, insisto, barajando esa hipótesis. El gobierno entendería que esa sentencia ya revela la verdad. ¿O habría que esperar a que el Tribunal Constitucional le sacara las castañas del fuego para acogernos a una verdad ulterior que el Gobierno daría por buena? Ahí dejo la pregunta porque tendremos mucho tiempo para formularnosla tantas veces cuando sea necesario. Bueno, saben que en este asunto de la investigación del fiscal general del Estado, la cuestión de fondo es la filtración de unos emails que tenían como protagonista al novio de Isabel Díaz Ayuso, González Amador,
que tiene que testificar. Ya se ha intentado 5 veces que testifique y 5 veces ha sido imposible, ha sido imposible. Se han ido postergando la declaración porque él aducía viajes, etcétera. La última vez adujo que tenía un viaje ahora los primeros días de febrero. La Fiscalía, un poco harta de tanta dilación, decía, oiga, pues señora juez, cítelo antes de que se vaya de viaje. Pero la juez no ha tenido a bien atender la petición de la Fiscalía y ha decidido citarle a declarar, pero cuando vuelva. Así que vamos a saber los detalles. Sara Becerro. La jueza Inmaculada Iglesias suspendió la semana pasada por 4ª vez la comparecencia del empresario, quien todavía no ha declarado, a pesar de que la investigación se inició hace ya casi un año, en marzo de 2024. La declaración debía ser el próximo 7 de febrero, pero González Amador alegaba estar de viaje en el extranjero del 4 al 12 de febrero. La Fiscalía entonces pidió que declarara antes de irse, ya que está a punto de agotarse el plazo de instrucción, pero la magistrada ha acordado citar a su regreso. Así, la magistrada ha hecho oídos sordos a esa petición y esperará a tomar declaración al investigado por ese presunto delito de fraude a Hacienda el próximo 24 de febrero. Eso sí, la decisión de la jueza no afecta a la petición de las acusaciones y de la Fiscalía de que se le investigue además por un delito de corrupción en los negocios por el presunto pago de una comisión de €500.000 a la esposa del presidente de Quirón. Bueno, y luego hay otra protagonista de esta historia que también hoy tiene carta de naturaleza, lo que es el relato informativo, pero de otro motivo distinto. Saben ustedes que una de las tesis que se maneja, porque yo no puedo dar nada por definitivo, es que la filtración de ese correo electrónico se produjo porque el fiscal general del Estado se lo hizo llegar a Moncloa, a la jefa del gabinete, del jefe de gabinete entonces del presidente del gobierno, y que fue ella la que intentó que Juan Lobato lo utilizara en el pleno de una asamblea de Madrid. Bueno, la jefa del gabinete, del jefe de gabinete, era Pilar Sánchez Acera. Bueno, pues hoy Pilar Sánchez Acera también es protagonista. ¿Por qué? La han puesto en la nevera por el hecho de que hubiera podido hacer algo que luego ante la justicia tenga relevancia. No, señor, todo lo contrario, la van a promover. Este fin de semana se celebra en Madrid el congreso que va a entronizar a Óscar López como nuevo mandamás máximo del socialismo madrileño. ¿Y en quién va a confiar Óscar López? ¿A quién va a nombrar brazo derecho, apoyo fundamental? A Pilar Sánchez Acera. Carmen Arreaza. Los socialistas de Madrid ratifican este fin de semana a Óscar López como su nuevo secretario general, sin un competidor que haya posibilitado unas primarias, y premiando a quien dejó fuera de juego a su antecesor. Y es que Pilar Sánchez Acera, la asesora de Óscar López, que envió a Juan Lobato el mail con datos personales del novio de Ayuso, previsiblemente será nombrada secretaria de organización, es decir, la número 2 del PSOE madrileño. Una recompensa a la lealtad de Sánchez Acera, y de la que López hablaba en estos términos cuando presentó su candidatura. Siempre defenderé a compañeros honestos, valiosos, trabajadores, leales, como es Pilar Sánchez Acera. Óscar López se ha marcado como lema la izquierda valiente y como objetivo derrotar a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2027, una confrontación directa con la presidenta madrileña y sus políticas que definía de este modo. La política de la corrupción, la política de la crispación, la política del insulto, la política del bulo, la política de la mentira. La política de Isabel Díaz Ayuso y del Partido Popular de Madrid, con un largo currículum, como todos sabemos. Mensajes que a buen seguro reiterará este fin de semana en el cónclave de los socialistas madrileños, al que asistirán Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, que escuchábamos lo que decía Óscar López cuando, en el archivo sacaba pecho como nuevo archipámpano del socialismo madrileño. Pero hoy no he querido hablar mucho, no crean ustedes. Le han preguntado, ¿cómo encara usted el hecho de que se vaya a convertir en el máximo responsable del socialismo madrileño? Ilusionado. Bueno, estamos muy ilusionados, yo creo que es un momento de fuerza, veo mucha unidad, veo mucha ilusión, veo muchas ganas de cambio, y yo desde luego voy a poner todo de mi parte para que en Madrid pueda haber un cambio en 2027. Bueno, sigamos hablando de Madrid, que es otro de los capítulos informativos que da más juego en el día de hoy. Ya saben ustedes que esto de la efervescencia dialéctica, de los adjetivos cruzados, de los insultos, para entendernos, están a la orden del día. Y hay un cabreo máximo entre el Partido Popular de Madrid y el delegado del Gobierno en Madrid, que se llama Francisco Martín. ¿Por qué? Pues porque el señor Martín, según dice el Partido Popular, cada vez que habla es para insultar a Isabel Díaz Ayuso. De tal manera que hoy, tanto desde el gobierno madrileño como desde el ayuntamiento madrileño, le han pedido, sin ningún tipo de cataplasma, que se vaya, que se dimita o que cambie de actitud. Escuchen en primer lugar al portavoz del gobierno, Miguel Ángel García.
Le pedimos que deje de insultar, le pedimos que deje de descalificar a los legítimos representantes de los madrileños. En caso de no hacerlo, desde luego, esta Administración no podrá seguir teniendo como interlocutor al delegado del Gobierno y por eso le pedimos que rectifique, que deje de insultar y si no lo hace, que desde luego dimita o que el ministro proponga para esta comunidad otro delegado del Gobierno que tenga claros los más elementales principios de lealtad institucional y de respeto entre la Administración. Bueno, y ahora escuchen al alcalde de Madrid, que por cierto, algún día me tendrán que explicar, esta es una pequeña consideración así en voz alta, ¿por qué Almeida todos los días habla? O sea, es una cosa verdaderamente sorprendente. Cuando yo voy seleccionando, a ver, los testimonios más relevantes de, de lo que ha ocurrido, siempre está Almeida. Almeida debe ser que tiene agendado en su planning de trabajo atender a los medios de comunicación y así me garantizo que estoy presente. Bueno, a veces habla como si todavía fuera portavoz del partido, que lo fue en la época de Pablo Casado, ahora no es el portavoz del partido, sigue hablando de todo. Hoy tiene sentido escucharle más que otras veces, ¿por qué? Porque habla del delegado del Gobierno y que dice lo mismo que el portavoz del Gobierno madrileño. Nosotros, con el delegado del Gobierno, ni a la vuelta de la esquina. Con la delegación del Gobierno, todas las relaciones que sean necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los servicios de la delegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid. Pero es cierto que con el delegado del Gobierno como persona es imposible poder mantener una relación. Bueno, ¿y qué ha respondido el delegado del Gobierno? No parece muy preocupado por las cosas que ha oído, ni en la boca del portavoz del Gobierno de Madrid, ni en la boca del alcalde madrileño. Pues lo que ha dicho es esto. Es muy llamativo que precisamente quienes han promovido una campaña de insultos y de mofa alrededor de la famosa fruta, les recuerdo, pues que ahora se sientan ofendidos, insultados, cuando simplemente se les pide explicaciones. Nosotros, desde el respeto y la lealtad institucional, vamos a estar trabajando en la representación del Gobierno de España en Madrid y siempre a disposición de las administraciones y de los ciudadanos para resolver sus problemas. Bueno, pues es viernes, es 31 de enero de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a iniciar este repaso informativo con el Partido Popular, que insiste hoy en defender su voto a favor de ese decreto troceado de Pedro Sánchez. A primera hora ha sido la secretaria general Cuca Gamarra la que ha defendido que lo único que ha cambiado, dicho, es el decreto del Gobierno, porque el PP prometió a los ciudadanos apoyar medidas como la revalorización de las pensiones si se presentaba por separado. Pedimos que se troceara y el decreto se ha troceado, ha dicho, y por ello asegura que votan pensando solo en el interés de los ciudadanos. Gamarra ha defendido también que lo ocurrido no evidencia más que la debilidad del Gobierno de Sánchez, como acaba de hacer hace unos minutos también la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Funes. Es absolutamente inviable. No se puede sostener. Una vez más, ha cedido al chantaje de los independentistas. El decreto ómnibus lo han troceado, han retirado más de 2/3 de las medidas que se incorporaban y han vuelto a hablar de aquello de hacer de la necesidad virtud, que es el lema de Pedro Sánchez, pero que la única necesidad que tiene es la de seguir en el Palacio de la Moncloa para protegerse de los casos de corrupción que le rodean. Aún así, el Gobierno ha insistido en tratar de sacar rédito político a este apoyo del Partido Popular, vendiendo la idea de que van sin rumbo. Lo ha hecho el ministro Félix Bolaños, que continúa con el mercado abierto para conseguir ese sí de Junts, ahora los presupuestos generales del Estado para 2025. Es por ello por lo que, si ayer avanzaba que las negociaciones sobre el traspaso de competencias en materia de inmigración iban bien, hoy ha mandado otro mensaje a los del fugado Carles Puigdemont. Escuchen. Para nosotros creo que es claro, y lo hemos repetido muchas veces, desde luego la defensa de las lenguas cooficiales de nuestro país es una prioridad del Gobierno, porque tan español es el castellano como lo es el catalán, como lo es el euskera o lo es el gallego. Es cierto que hemos pedido como Gobierno que el catalán sea una lengua oficial dentro de la Unión Europea. Estamos trabajando para ello porque necesita del concurso y del acuerdo de los 27 socios de la Unión Europea. En Andalucía se ha centrado hoy el choque entre el Gobierno popular de Juanma Moreno y la vicepresidenta María Jesús Montero, la que acusan de no haber hecho nada por esta autonomía en sus 6 años en el Ejecutivo. Carolina España lamenta que hasta la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera sea una cesión a Junts. El que ha tomado la decisión de convocarlo ha sido Puigdemont. Lo ha convocado la señora Montero, pero por orden del señor Puigdemont. Y lo que nos tememos es que en este Consejo de Política Fiscal y Financiera se produzca un nuevo pago más al independentismo, que se produzca un nuevo privilegio más al independentismo, en definitiva, un nuevo chantaje y, por lo tanto, pues nuevos agravios para el resto de los territorios.
Consejo de Política Fiscal y Financiera que Pedro Sánchez prometió en la conferencia de presidentes que iba a ser en el mes de enero y que finalmente pues no va a ser el 26 de febrero. Ha dicho Más España, ha asegurado que Montero se ha quedado impasible, mientras además restaban cada año a Andalucía 1.520 millones de euros. Y aquí la vicepresidenta, que se ha ido a su tierra para hacer campaña, ya saben que es candidata socialista, ha entrado al trapo, arremetiendo por lo ocurrido con el Ómnibus. Dice que pierde 1.500 millones de euros cuando rechaza en el decreto ley Ómnibus 1.800. Entonces cabe preguntarle a los andaluces a quién se quiere engañar con la posición que tiene el presidente de la Junta de Andalucía. O sea, no se puede estar diciendo que me faltan 1.500 millones y cuando tengo que votar, votan en contra de 1.800 millones, votan en contra de todo aquello que permite aportar más recursos en Andalucía. Más de economía. La patronal de empresarios celebra que el recorte de la jornada laboral, que como saben va al próximo Consejo de Ministros del martes, se tramite como proposición de ley. Lo ha dicho Antonio Garamendi. Me alegro que vaya a un proyecto ley y no a un decreto ley, porque siempre estamos con los decretos ley. Por tanto, al haber un proyecto ley permite que pueda haber opiniones. Lógicamente nosotros trasladaremos a absolutamente todos los grupos políticos cuál es nuestra opinión. Es decir, que yo creo que es legítimo, por la misma razón que otros lo plantean, pues nosotros también. Y esa opinión la ha dejado clara el vicepresidente de la COE y también presidente de la Federación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor. Es una nueva carga, una nueva zancadilla, un nuevo trámite para los autónomos. No solo porque le supone un incremento de costes, va a suponer también un incremento de la jornada laboral. Porque si alguien se piensa que un autónomo madrileño con 2 o 3 trabajadores, para cubrir 1 hora y media en la suma total de esos trabajadores de la semana, va a ser una nueva contratación, no tiene ni idea de lo que es pagar una nómina. Más asuntos polémicos del día. El primero tiene como protagonista a un eurodiputado de Junts. Hablamos del fugado Toni Comín, que ha negado haber ejercido ningún acto de acoso ni maltrato laboral, psicológico o sexual sobre un hombre que fue asesor de su partido y le ha denunciado ante el Parlamento Europeo. El hombre trabajó 7 años para Junts y le acusa de tocamientos, insinuaciones, interrogatorios sobre la vida sexual con su esposa y propuestas de tríos con otros hombres, así como malos tratos de carácter laboral. Un caso del que no ha querido hablar la ministra portavoz Pilar Alegría. Que no tengo más información al respecto, pero claramente trasladarles, ¿no?, la máxima confianza en la justicia para que se depuren hasta las últimas consecuencias, ¿no?, las responsabilidades y lo que haya podido suceder, pero no puedo ir más allá simplemente porque desconozco el cariz de la denuncia. Sí que se ha posicionado la ministra de Vivienda, en este caso ante el desahucio que se ha intentado hoy de un vecino de la Casa Orsola de Barcelona. 2.000 personas se han concentrado frente al inmueble para impedirlo y finalmente el lanzamiento ha sido retrasado hasta el día 4 de febrero. Isabel Rodríguez ha celebrado la decisión judicial de retrasar ese lanzamiento y confía, ha dicho, en que se puede encontrar una solución para este vecino de la ciudad condal. Ya como ministra de Vivienda ha dicho también que casos como estos evidencian la necesidad de intervenir el mercado. Es fundamental y este caso evidencia que es necesaria la regulación, que el libre mercado ayuda a la especulación, que en este país está sufriendo una grave crisis de vivienda en el ámbito del alquiler y que se está sufriendo porque se dejó hacer y que afortunadamente hoy hay administraciones públicas, y yo tengo el honor de dirigir el Ministerio de Vivienda, que apuestan por la regulación y que ese intervencionismo no es más que garantizar los derechos de la ciudadanía para evitar que se produzcan estos abusos y estos fraudes. Eso sí, hay que recordar que el inmueble fue comprado en 2021 por un fondo de inversión y el vecino lleva en la casa desde entonces sin contrato, aunque asegura que ha pagado su alquiler religiosamente cada mes. Veremos y contaremos aquí el desenlace. Y todo esto en el día en el que casi una veintena de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, entre ellos Pedro Sánchez, han pedido al Banco Europeo de Inversiones de Nadia Calviño que incremente el gasto en defensa. El BEI ha anunciado que este 2025 va a pasar a duplicar su inversión en esta materia hasta los 2.000 millones de euros, mientras gasta más de 50.000 en políticas verdes. Para los dirigentes europeos debe ir un paso más allá, a la vista de que Donald Trump va a apretarles las tuercas para que cumplan con su aportación a la OTAN. Dice Óscar López que nuestro compromiso con esto es férreo. El Gobierno de España ha mostrado un compromiso, ha sido un socio fiable y un aliado fiable de la OTAN, de la Organización del Tratado para el Atlántico. Por lo tanto, no solamente el compromiso presupuestario que tiene España, es que España tiene fuerzas desplegadas como muy pocos países. Si no recuerdo mal, somos el 8º contribuyente a la OTAN, tanto España está comprometida con la alianza y además somos uno de los países que más tropas tiene desplegadas. Bueno, yo creo que el Gobierno de España ha cumplido con sus compromisos y va a seguir cumpliendo.
Sin embargo, se ha equivocado el ministro Luis, tenemos que decirlo, porque en realidad somos el 10º país contribuyente y el último de 32 si comparamos el gasto en defensa que hacemos con nuestro PIB. O sea que no es todo tan... No, claro, pero ya sabes que depende, si lo quieres medir en términos absolutos o relativos. El gobierno siempre utiliza la vara de medir que más le conviene, pero eso tampoco te va a sorprender a tu edad. ¿Y hoy no quieres hablar de fútbol? No, porque no quiero perturbar la inquietud que hay en el ánimo de Pep Guardiola, que está temblando desde que sabe que le ha tocado el Real Madrid. Mira, un madridista que no tiene miedo, eso es bueno. Gracias, Noé. Vámonos, amigos, a donde sea. En casa de Herrero.